Hola a todos, chicos. Bien, vamos a proceder a explicar un poco cómo orientaros a cómo tenéis que hacer el proyecto. Este vídeo viene a sustituir la primera tutoría que teníamos que haber hecho en clase, pero por circunstancia de calendario es mejor hacerla así a distancia y vosotros me preguntaréis por el foro de consultas que dejaré publicado ahora en el aula virtual. ¿De acuerdo? Bien, básicamente orientaros para que vaya empezando a hacer el trabajo y sobre todo hacerlo con método y orden a fin de ganar tiempo. Vamos a ver. En primera cuestión, esto ya lo habéis leído, los proyectos son dos documentos. Por un lado, entregarse en papel y digitalmente en formato PDF. De acuerdo. Luego hablaré de la presentación. Respecto al documento escrito, debe de contener estos contenidos, ya lo he imaginado, portada e índice, una introducción, descripción y o justificación. Ahora pondré ejemplos. El objetivo que se pretende, en realidad, esto es la introducción dicha al trabajo ya con intención finalista. Y aquí el trabajo previamente dicho, ¿de acuerdo? Desarrollo de contenidos, sea conclusiones, bibliografía y anexos, ¿de acuerdo? Bien, formato del documento escrito. Entre 30 y 40 páginas, incluido todo, portadas, índices, anexos, gráficos, tablas, etcétera, etcétera. Todo está incluido entre los 30 y 40. No os entusiasméis, uno se enrolla, tiende a contar todo y al final se le puede quedar corto. Tenéis que aprender a seleccionar la información y ponerla más relevante. ¿De acuerdo? Tipo y tamaño de fuente, tomad nota, esto es importante, Arial 11 puntos sin sangrías. Un interlineado de 1,5, márgenes superior e inferior derecho de 2 centímetros, izquierdo 3. Texto justificado, el margen derecho significa que debe de ir, ahora veremos, alineado a derecha e izquierda. Y en cuanto a las notas, ya veremos cómo se añaden, ¿de acuerdo? Se supone que habéis hecho durante el ciclo un curso de ofimática y que algo habrá enseñado de procesador de texto. Pues es hora de repasarlo a fondo, ¿de acuerdo? En todo caso, os voy a darle indicaciones sobre cómo preparar el documento antes de lanzarse a escribirlo, porque eso os puede ahorrar mucho tiempo de edición después. Os diré que se tarda casi tanto tiempo en escribir un texto como luego en editarlo. O sea, haceros una idea. Todo esto ahora veremos cómo se incluyen tablas y figuras. En realidad con el Word es relativamente fácil hacerlo, pero tenéis que respetar estas indicaciones. Hay que marcar una referencia numérica, la fuente. La referencia numérica se formará con 2 dígitos. Por ejemplo, figura 8.2. Es decir, la 8 indica que corresponde al capítulo 8 de vuestro texto. 2 hace referencia al número de gráfico dentro del capítulo. Y la fuente debe de indicar el origen de la fuente, si ha sido elaboración propia, una adaptación o ha sido copy-pegado de alguna otra fuente externa. ¿De acuerdo? No hay problema al respecto, pero hay que citar el origen de la imagen. ¿De acuerdo? Ya lo veremos más adelante. Más cuestiones, referencias. Lógicamente, a ver, este es un trabajo, no se pretende que demuestre el descubrimiento de la pólvora, pero tampoco se trata
de escribir lo que otros han hecho. El trabajo un poco de investigación documental. Consultéis una serie de fuentes, de informaciones, llegáis a una serie de conclusiones y la transmitís, explicando como si dierais una clase sobre una cuestión específica que habéis trabajado. Esa es la idea. No se trata, por lo tanto, de copiar y pegar una serie de informaciones y escribirla de manera acumulada, en un estilo de redacción caótico. Eso, es que eso se nota mucho. ¿De acuerdo? Tenéis que explicarlo con vuestras propias palabras. Y puesto que, evidentemente, para lo que decís, os fundamentáis en lo que he investigado, hace falta contar las referencias bibliográficas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se citan libros? El orden sería el siguiente. Nombre y apellidos del autor o autores. Segundo, título del libro. Tercero, editorial. Fecha. Lugar de publicación. Y si la información está en una página específica, se menciona. Si se ha utilizado todo el libro, un libro pequeño, lo bien leído entero, pues vosotros mismos, ¿de acuerdo? Pero vamos, si citáis la página, mejor. A título de ejemplo, vamos a ver, un momentito, a título de ejemplo, aquí. Podemos ver este ejemplo. Autor, en este caso uno, Cano D, pone nombre y apellidos. Como veis, lo correcto es escribir apellido y nombre. Esto luego facilitará poner las referencias en orden alfabético del autor, que sería lo correcto. ¿De acuerdo? Cano D, la fecha, ¿por qué pone A? Porque del autor Cano va a citar varias obras publicadas el mismo año. Entonces tiene dos publicadas en el 2018 que referencia con A y B. Luego tiene otra en el 2019 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Título, el título en cursiva. El título de la obra en cursiva, salvo cuando hagamos referencia a las revistas donde estará en cursiva el nombre de la revista, no el título del artículo. Lugar de publicación, Barcelona, España, Observatorio de Divulgación Científica, Centro de Investigación y la editorial. A ver, esta va mejor. Lugar y editorial. Esta se acerca un poco más a lo que explico. ¿De acuerdo? Aquí tenéis otro ejemplo. Título, lugar, España y Funcas. El año ya está mencionado aquí. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. En otras referencias bibliográficas veréis que el año figura al lado del lugar, que es lo que os recomiendo aquí y es como se debería hacer en realidad. ¿De acuerdo? Ahora veremos otros ejemplos. ¿Cómo se citan revistas? Aquí. Autor o autores. El año de publicación. El año lo normal es publicarlo, repito, aquí, por ejemplo, después de marzo. ¿Vale? Pero bueno, aquí lo hacen así. El título del artículo y luego el nombre de la revista en cursiva. Observad el detalle. ¿De acuerdo? Fecha, el año debería estar aquí. Y la editorial, en este caso, como es online, viene el enlace al final. Aquí tengo yo otro ejemplo hecho de mi cosecha. Bueno, ahora sí, lo podemos ir mirando. Está aquí. Un momentito, no lo veo. No lo he previsto. Vale, luego lo enseño. Bien, sigamos. Entonces luego tenemos, vale. Por lo tanto,
de estos artículos os inspiraréis para hacer el trabajo, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver, tema de las citas. Vosotros leeréis información sacada de distintos sitios e iréis redactando según lo que vayáis explicando. A veces, pues lo que queréis explicar es que aquí os lo dicen clarísimo y claro, muchas veces pues, se tiende a copiar y pegar. ¿Se puede copiar y pegar? Sí, pero lo que se pretende, pero eso es lo que se dice una cita directa. Las citas directas son permisibles hasta un cierto máximo razonable. No puede llenar páginas de citas, eso no vale. Tienen que estar justificadas. Y es porque a lo mejor el autor que cita ahí lo explica perfectamente, mejor que cualquiera. Entonces merece la pena extraer el documento. Por ejemplo, yo quiero en mi documento citar textualmente este párrafo. Los cambios que introduce la nueva estrategia afortunadamente se valora y adoptará en 2025 son importantes, pese a que no hay un impacto institucional en los mercados tras el anuncio. ¿Quién ha ganado la revisión? ¿Los halcones o las palomas? Tenemos análisis opuestos por parte de especialistas, etcétera, etcétera. Voy a cortar aquí. Pongamos que me interesa en mi trabajo poner esto, ¿de acuerdo? Bien, abro el documento. Vamos a ver, elijo un documento en blanco. Espera un momentito y lo pego. ¿De acuerdo? Voy a pegar sin formato. Como veis, en el Word tengo distintas opciones. Porque así evito que si lo hiciera de otra manera, pues mira, casi es lo mejor. Corre riesgo, aquí no, pero a veces corre riesgo de que la fuente me salga diferente a la que yo tengo. ¿Me explico? Luego lo haré con otro ejemplo que tengo hecho por ahí. Y una vez hecho esto, vale, pues lo entrecomillo. En las instrucciones pone que hay que entrecomillar. No hace falta entrecomillar, se lo ponía entre cursivas. Yo, de todo modo, voy a hacerlo de las dos maneras. Se lo pone entre cursivas y ya se entiende que esta es una cita, ¿de acuerdo? El resultado, un momentito, a ver dónde está. Aquí está, esto es, este es lo que estaba buscando yo. Sería este, ¿de acuerdo? Este es un documento que ya tenía yo preparado con los formatos para el trabajo, he copiado otro texto y lo he publicado aquí, ¿de acuerdo? Como veis, debe ir en texto separado, entre comillas, mencionar al autor, incluso citarlo. Las citas, ya sean de una cita directa o una cita indirecta, por ejemplo, aquí podría yo escribir previo a pandemia que, tal como ha indicado otro experto, influyó en el precio medio de los mercados. Muy bien. Atentos a los errores ortográficos. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora pongo al autor, por ejemplo, Watson 2020, por ejemplo. Y luego la referencia bibliográfica, pues ya lo mencionaré. Por ejemplo, de esta cita, que corresponde a este autor y este año, cuando ya toque en la bibliografía, lo citaría así. Cano, David, título del artículo, título de la revista, mes, el año, que como veis, nosotros como referencia vamos a utilizar un estándar para referencia internacional, lo ponemos aquí, número de páginas, y en este caso, pues toda una página virtual, como la mayoría que vais a encontrar, enlace, ¿de acuerdo? Si se diera el caso. Así es como se cita, ¿de acuerdo? Los artículos.
Los libros, 3/4 de lo mismo, pero eso, tal como he indicado. Bien, vamos a ver un ejemplo de lo que es la presentación de un trabajo, lo que es tal como dice en la norma de desarrollo, lo que es, digamos, una introducción, descripción o justificación del proyecto, que vendría a ser un abstract, un resumen de un texto. A título de ejemplo, aquí tenemos en este artículo, los mercados financieros de la pandemia, David Cano, de la revista Papel Economía Española. Tenemos aquí el resumen, que vendría a ser una especie de lo que aquí dice introducción, o justificación del proyecto, ¿de acuerdo? Un poco lo que se pretende. Y aquí se explica qué debe tener. En este trabajo se analiza la situación principal en mercados, bla, 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 el COVID y todo ello, y adelantar un poco la conclusión de lo que se va a tratar. Es conveniente muchas veces indicar con qué palabras claves se puede, digamos, archivar el documento, porque esto luego para los motores de búsqueda viene genial a la hora de localizar rápidamente el artículo. Algo que se hace ahora sobre todo mucho en documentación electrónica. No se os pide a vosotros, pero no está de más que cuando en lo sucesivo trabajéis tengáis en cuenta esto, ¿de acuerdo? Como veis, también está en los trabajos científicos serios, pues incluso se incluye el mismo resumen en inglés. Vale. Lo que aquí pone como objetivo general, objetivos específicos, vendrá a ser la introducción, que es lo que explica aquí, un poco. Es un poco la explicación de la razón de ser del trabajo. Y una vez explicado este en el punto 1, ya pasa a desarrollar el texto. Vosotros haréis una cosa similar. Como podéis ver, en este caso, en este trabajo se han incluido gráficos, ¿cómo es esto? Fórmulas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, respecto a la introducción de gráficos y tablas, como os dice en el trabajo, debe insertarse en un recuadro, el pie debe incluir una referencia numérica y la fuente. La referencia numérica debe hacer referencia al capítulo y al número de gráfico. No es el caso del ejemplo que os estoy dando, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pero los gráficos en cambio se están numerando de manera consecutiva. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Vosotros se os pide que lo numeréis de acuerdo al capítulo al que va enlazado y luego aparte del segundo dígito el número correspondiente al ese. Lo tendréis que hacer a mano. Pero bueno, tampoco es muy difícil. De todos modos, podríamos hablar de hacerlo automáticamente si el número gráfico que vais a meter es elevado. ¿De acuerdo? Otra cosa que se pide. Eh, la referencia numérica se forman 2 dígitos y debe de incluir una descripción del dibujo del gráfico, como veis, en este caso, gráfico 3, evolución de los tipos de interés a 10 años del dólar, por ejemplo, y la fuente, el origen del gráfico, que también viene aquí. En este caso es muy sencilla, ¿de acuerdo? Pues se puede poner eso, elaboración propia, como es este el caso, ¿de acuerdo? Muy bien. Insertar un gráfico en un texto no tiene ninguna dificultad, como veréis. A título de ejemplo, por ejemplo, vamos a ver
Si tenemos aquí un texto escrito y quiero insertar una imagen cualquiera de archivo, por ejemplo, vamos a insertar una imagen que ya tenga del curso, veamos, por ejemplo, a ver. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, un modelo de documento. Este. Se insertaría y ahora le podríamos incluir un marco y en el marco el título. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ya veis, ilustración. En vez de ilustración podría elegir gráfico, tabla, ecuación. O a ver, un nuevo rotulación gráfico aquí. Ya está. Y ya lo tienes. Gráfico 1, como veis. Puede elegir dónde colocarlo, arriba o abajo. Aceptamos. Y ahora aquí podéis añadir lo que hace falta. Por ejemplo, modelo de factura. Modelo varón, sí. A un tipo de IVA, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y también añadir, un momentito. Y también podría añadir fuente, pues, qué sé yo, elaboración con LibreOffice, por ejemplo. Ya está. ¿De acuerdo? Así sería de simple incluir un gráfico. Y como veis, se enumeran automáticamente. Como nos piden que se vinculen a capítulo y número, bueno, eso a lo mejor lo podríamos pasar, porque hacerlo automáticamente es complicado. Pero si de todo modo aún así queréis hacerlo, se puede escribir, se puede poner a mano, por ejemplo, el capítulo 1.1. Ya está. ¿De acuerdo? Y el resto pues se hace a mano. Se podría hacer. Es decir, tiene aquí un infinito número de posibilidades. ¿De acuerdo? Si se escribiendo el texto. Y ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego ya el tamaño y todo ello también se puede ya organizar. No recomiendo que reduzca el tamaño a mano porque salta la proporción mejor. Esto, a ver, ¿dónde está? Propiedad, formato de imagen. Aquí está, tamaño. En este caso no se puede. No, perdón, un momentito, estoy improvisando. Hacerlo así, ya está. Como veis, podéis luego ya ajustar el tamaño, ¿de acuerdo? Ojo con cambiar la proporción, ¿vale? El color del texto se puede modificar, eso ya a gusto de vosotros. Cada editor de texto es diferente, estoy usando el Word, como podéis ver, y incluso dentro de distintas versiones de Word hay cosas que cambian. Vale, más cosas a tener en cuenta. Las citas.
Vale, esto ya lo he explicado en otro punto. Edición edición de los capítulos. Como veis, os pide que el contenido del texto esté debidamente estructurado. Esto luego va a facilitar generar los índices. Obsérvese. Por ejemplo, voy a hacer un documento partiendo de cero, un documento en blanco. Se me pide, recordarlo, que el documento tenga estas características. Tamaño de fuente Arial 11 sin sangrías, interlineado 1,5, márgenes el superior, inferior y derecho 2,5, el izquierdo a 3. Texto justificado al margen derecho y la nota a pie de página. Bien, vamos a verlo. Entonces, cojo un documento en blanco, este por ejemplo. No empecéis, si queréis, digamos, ahorrar tiempo y trabajo, es mejor ya tener creados los formatos antes de nada, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a modificar el texto normal, que en Word es el texto por defecto, le aplico el Arial 11, lo justifico por el lado derecho, le pongo un interlineado de 1,5, obsérvese que la inscripción aquí coincide exactamente con lo que se me pide, acepto, y en cuanto a los márgenes, si no los veis en vista, se puede pedir marcar la regla, podéis aquí indicarlo. De todos modos, en diseño de página creo que tenéis una opción para, a ver, aquí está. Podéis elegir y modificar los márgenes del documento, ¿de acuerdo? Podéis pedir un margen personalizado y aquí especificarlo. En este caso, ya está, 2,5 superior, inferior. El derecho también tiene que ser 2,5, habíamos visto. Ya está. El izquierdo 3, listo. ¿De acuerdo? Ya lo tenéis. Bueno, me parece que, a ver, el izquierdo 3, justo, lo he hecho bien. Vale, y a partir de ahí puedo empezar el documento, ¿de acuerdo? Con, digamos, justificación del trabajo. Después, introducción. Perdón, mentira, en minúscula. Y luego ya empezamos con los contenidos, ¿de acuerdo? Bien, bien, esto va a ser lo que se llaman los títulos. Ahora bien, nos conviene de cara a generar índice que los títulos, además, facilita la estructuración del documento, estén numerados. ¿Cómo se pueden numerar de un modo rápido los títulos? Hay un invento en Word que te lo hace rápido, sobre todo en las últimas ediciones. Y de diseño, en diseño tenéis distintos paquetes de estilos ya creados. Cread uno en el cual los títulos ya estén numerados. Obsérvese que este es el caso. Elegid este. Bien, y ahora que está elegido, id en inicio y empezar a marcar títulos. Título 1, título 2, título 3. Además, por otro lado, quiero empezar de cero para que la introducción sea el 1. Vale, se puede. Vamos a numeración. Empezamos en 0 y como veis ya está hecho. Vamos a hacer ahora otra cosa
mucho más interesante, que es reenumerar los subpárrafos. Por ejemplo, aquí continuamos explicando nuestra interesante tesis. Vamos a ver, se me hacen más cosas. A fin de no ser muy pesaditos. A ver. Bien, ya está. Vale. Y ahora pasamos al siguiente texto, que es un subpárrafo. ¿De acuerdo? Obsérvese que sale una numeración consecutiva. Por ejemplo, y aquí pues sigo escribiendo mi tesis, interesantísima. Añado otro texto. Y así sigo sucesivamente. A propósito, no sé por qué razón el texto aquí me ha salido con una letra menor. Ah, no. No, es que es así. Vale, muy bien. Seguimos. De acuerdo. ¿Cuál es el resultado final? Cuando... A ver, un momentito. Cuando termino de escribir, paso al siguiente punto. Por ejemplo, que puede ser... ejemplo, seguimos con nuestro discurso. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo queda el documento a medida que lo voy que me va saliendo? Cuando ya tenga 20 o 30 páginas es fácil perderse, entonces es conveniente tener activo el navegador del documento, que está aquí, el panel de navegación, donde veremos que el documento no está saliendo debidamente estructurado y además podemos acceder a cualquier parte del documento en un momento. ¿De acuerdo? Os va a venir genial. Y no solo eso, sino que esto me va a permitir luego crear el índice. Esta forma de estructurarlo. Por ejemplo, a ver, un momentito. Si quiero ahora insertar una página para el índice, aquí arriba, vamos a insertar un salto de página. Y ahora supongamos que en la página anterior, a ver, voy a insertar otro salto de página. Bien. Esta va a ser la portada. Esta va a ser la portada. Observe que en Word ya te lo ponen bastante fácil. Y a este va a ser el índice. Aquí voy a insertar el índice, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo se inserta un índice? Encabezados, estaba por aquí, un momentito, a ver, que me cuesta trabajo a veces encontrar. Ah, es en referencias, claro. Tabla de contenido. Los índices se llaman tablas de contenido en Word. Ojo con ello. Elegís el formato. Y se genera prácticamente solo, ¿de acuerdo? La numeración, evidentemente, debería empezar por cero. No sé por qué no empezó por cero. A ver qué ha pasado. Ah, bueno, sé por qué es. Es porque el índice mismo está numerado, pero esto se puede arreglar. Vale, vamos a ver si se puede desactivar. Como veis, a ver, esto tiene mucha versatilidad. Ya está, arreglado. Ahora puedo pedir que se actualice el índice. A ver.
Bien. Y veréis que ahora sí respeta la numeración que he hecho, la justificación, el punto cero, la introducción del 1 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, un momentito. Esta página está de más, la eliminamos. Y ya vamos a ver el documento con... Ay, no, un momentito. Así. Vamos a verlo a distancia y observar en qué poco tiempo, digamos, el documento ya lo tengo bastante presentable, ¿de acuerdo? Esto lo he hecho en Word. Si alguien quiere que una explicación con LibreOffice, se la hago. Las instrucciones son muy similares. Tiene otra herramienta, el LibreOffice, para generación automática de documentos, que bueno, ya enseñaré posteriormente. Vale. Más cosas. Me queda por explicar el tema de la presentación, pero eso lo dejaré para otro vídeo. De momento es todo. Gracias.